Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Nos acompaña la psicóloga Guadalupe Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto de estar aquí en su programa. Gracias. Pues amigos, amigas, han escuchado que últimamente se dice mucho de la violencia vicaria. Anteriormente, la manipulación que se hacía con los hijos en contra del otro. Pero sucede que la violencia vicaria es en protección a la mujer, toda vez que esto consiste en que el progenitor, el papá, a través de los hijos, los manipula, los, dirían los abuelitos, los engatusan en contra de la mamá. Por eso es que mamá, pues tiene, cuando hay esa separación y los hijos están con papá o estando con mamá, cuando conviven con papá, ya regresan los hijos pues todos rebeldes, todos con alguna situación. Por eso es que vamos a hablar de este tema con la psicóloga, para que, psicóloga, en esta violencia vicaria, ¿cuáles serían las características o la personalidad con la cual papá tiene para hacer este tipo de manipulación, hacer este tipo de violencia vicaria con los hijos, para que sea un tipo de violencia hacia mamá? Sí, esta violencia pues es una persona agresiva, ¿no? En principio, y posiblemente tiende a ser narcisista. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy primero y no voy a interponer a mis hijos para generar violencia a otra persona. La mujer la visualiza como un concepto de objeto. Al ser un objeto, pues si eres mía, no vas a ser de nadie más. Como no te puedo hacer un daño de forma directa, entonces lo voy a hacer de forma indirecta. ¿Eso qué quiere decir? A través de los hijos. ¿Cómo voy a generar un daño a esta persona, en este caso a esta madre, en un momento dado, pues generando una manipulación, diciendo que mamá fue la culpable de esta separación de familia, ¿no? O en otro punto en donde como padres lo que hacen es extraer a los menores, llevárselos y ya no permitir esa convivencia entre mamá e hijos, pues esto genera un sufrimiento, claro, en este caso a las madres, lo cual en un momento dado puede generar una búsqueda, ya que ellos cambian de domicilio y se van con los hijos. En algunas ocasiones los padres pueden decir a los hijos que hasta la mamá ya falleció, cosa que no es cierta, o empezar a envenenar, ¿no? Empezar a decir que mamá se fue con otra persona, que mamá ya no los quiere, ya no le interesa verlos, sin saber que la madre está en búsqueda de ellos porque no sabe dónde se encuentra. Y del lado de mamá, ¿cuál sería la personalidad o las características de mamá para que el papá de sus hijos, aún separados, siga haciéndole ese daño ahora a través de los hijos? La personalidad tiende a ser más pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es más permisible. Como sabemos, la violencia va de menor a mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se va ejecutando, no nos vamos dando cuenta que nos vamos metiendo en este círculo de violencia. Cuando nosotros nos encontramos adentro es porque ya perdemos el valor, ya perdemos la parte de la autoestima, ¿no? Nuestra autoestima es baja y permitimos ciertas conductas, como por ejemplo ya sea la violencia física, psicológica, económica, patrimonial. ¿Por qué? Porque esto se ha venido dando, pero en secuencia, no es de un momento a otro, sino en ese momento como personas, pues no permitiríamos esa violencia. También va a influir mucho el entorno en el que se vengan las personas. Si vienen de un entorno, de una familia agresiva, pues entonces esto se va a naturalizar.
porque lo van a ver como algo normal. El que te ofenda, el que te menosprecie, el que en un momento dado te diga cosas bonitas y después te diga es que no es cierto, te insulte. Entonces este tipo de dinámicas familiares se van a repetir. Eso que acaba de mencionar, psicóloga, es muy interesante, porque muchas de las veces como papás, ya cuando hicimos nuestra familia, pero a veces decimos, híjole, no es necesario que los suegros vivan con nosotros y tanto papá como mamá, es decir, la pareja, traemos a la familia, pues ya en la psique, ¿no? Las costumbres, los estereotipos, hasta qué partido de fútbol o a qué equipo de fútbol le voy a ir. Psicóloga, ¿hasta dónde influye el primer entorno en el permitir o no permitir un tipo de violencia con la pareja? Como bien lo dice, pues desde la familia hay esta situación en que viene la educación, los valores, la formación, qué está permitido, qué no está permitido. Si en un momento dado la violencia dentro de la que se encuentra es naturalizada, a veces hay esas dos opciones, ¿no? Visualizo la violencia y la puedo volver a ejecutar en mi entorno familiar que yo estoy creando, o definitivamente no permito que genere violencia por lo que ya se vivió anteriormente. Al tener estas dos opciones podemos decidir, pero muchas de las veces pues es algo que conoces, entonces no se te hace algo ajeno o extraño, sino lo vas naturalizando, aunque no te guste, pero a veces ya de forma inconsciente lo vas ejecutando. ¿Y será viable o será posible que elijamos una pareja conforme a los patrones de papá y mamá que tenemos? Es que a veces elegimos lo que conocemos y a veces hasta nos parece extraño conductas diferentes. Por ejemplo, el hecho de ser atento con la pareja, si papá y mamá vimos que no lo es y ahora podemos encontrar una pareja o una persona que conocemos siendo atento, teniendo esas atenciones, pues se nos hace como que no incómodo, pero es algo diferente. Y esto va a generar que, no, pues mejor me voy con esta otra persona que es parecida a la conducta que yo tenía con papá y con mamá, porque es lo que conozco. Pero también está esta opción en donde como personas podemos elegir, podemos tener esa parte de reflexión, de digo, ¿qué es lo que quiero para mí? Y es cuando nosotros elegimos el tipo de pareja, que muchas de las ocasiones las elegimos según las necesidades afectivas que nosotros tengamos. Qué interesante, amigos, amigas. Litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, el espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Ahora, psicóloga, ¿cómo identificar? Porque muchas de las veces, en base a lo que nos viene diciendo, si ya naturalizamos la violencia, si ya naturalizamos algunas conductas que incluso en su momento eran virtudes y que ahora dices, oye, ya las cosas, la dinámica ha cambiado, y que generalmente se dan cuenta personas terceras y no directamente los involucrados. ¿Cómo identificar que los niños, las niñas y los adolescentes están siendo víctimas de una violencia vicaria? Dentro del núcleo familiar, ellos son los primeros perjudicados, ya que como bien lo sabe, está de un lado papá y de otro lado mamá. Los hijos quieren a ambos, entonces cuando uno de los dos, en este caso el padre, ejerce este tipo de violencia, este tipo de manipulación, en donde dices que mamá no te quiere, mamá no está contigo, no te cuida, no te ve, el niño genera un tipo de conflicto, porque una parte le está diciendo papá y por otra parte ve que la conducta de mamá es diferente. Me dice que no me quiere, pero mamá pues me da de comer, me baña, me cuida, checa mi alimentación, juega conmigo, entre otros cuidados más. Entonces genera este tipo de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En primero, cuando hay peleas entre papá y mamá y hay este tipo de violencia, pues en primera parte los hijos lo están percibiendo. Aunque en otras situaciones, como padre, pues genera esta situación en donde le dice a los hijos, a espaldas de la madre, como una forma de manipulación, pero la madre no se da cuenta. Es como decir, no, es que tu mamá no me quiere, y el padre se pone a llorar. Entonces el hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a proteger al padre porque es una persona que ama, que ha generado un lazo afectivo, y entonces la mamá va a ser la madre. Oye, qué interesante todo esto, pero sobre todo también, ¿qué aspectos, psicóloga, los hijos que han vivido un tipo de violencia en el entorno de papá y mamá, cómo se visualiza que será su vida adulta?
a la hora de elegir pareja, a la hora de tener una convivencia con su pareja? Pues algunas consecuencias que se tienen por este tipo de violencia es que son personas inseguras, que les cuesta tomar decisiones, al igual que su autoestima a veces es baja, tienen problemas con la socialización, les cuesta realmente tener esa comunicación con otras personas, al igual que pueden tener una conducta agresiva. Muy comúnmente no puedan soportar el que les digan que no sean permitidas ciertas acciones. Entonces este conjunto pues va a llegar al punto en donde como personas pueden ser personas agresivas o personas pasivas, o generar un tipo de ansiedad por la circunstancia que pasó. Amigos, amigas, esto es litigio sustantivo. Ahora, psicóloga, si ya la persona que ya pasó su infancia, que ya pasó su adolescencia, y bueno, ya en su vida de juventud, en su vida adulta, haciendo un análisis de su primer entorno, reconoce, como seguramente en todos los hogares, en todas nuestras familias, hubo ciertas circunstancias. Punto número 1, ¿cómo darse cuenta que en mi primer entorno hubo una convivencia que no es adecuada, más al día de hoy? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para cortar esa dinámica y no seguir o no contaminar su vida de pareja, su vida de familia? Primero es identificar cómo se siente la persona, o sea, ¿está a gusto o se siente como que incómoda con ciertas acciones? Por ejemplo, muchas de las veces cuando se genera el tipo de violencia verbal, cuando se dicen groserías, cuando se menosprecia, cuando se le quita valor a la persona se siente incómoda, se siente pues violentada de cierta forma, pero no tiene cómo describirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona se siente de esta forma, entonces quisiera o deseara que esta situación cambiara, pero simplemente por sentirse perteneciente, por sentirse con esta protección hacia la familia, la persona, pues lo sigue permitiendo, ¿no? Por ejemplo, a veces que le dicen, no, es que eres gordita, eres fea, o les ponen sobrenombres que en un momento dado son inadecuados, pero la persona lo sigue permitiendo. Entonces es empezar a poner límites tanto con la familia, que es un primer entorno, y seguir con lo que es la pareja, que muchas de las veces cuando no se han puesto estos límites, pues es complicado el aprender a decir no, el no permitir cuando tú no estás a gusto o no te estás sintiendo bien. Vale. Psicóloga, a manera de conclusión, ¿qué nos puede decir el cómo trabajar con nuestros papás y decirle, papá, mamá, la dinámica ya no es así? Ustedes nos enseñaron esta dinámica donde, reitero, muchas de las veces la chancla, ¿quién no sufrió un chanclazo? Nuestro primer tatuaje, el cinturón, ¿no? que nos daban, que esas conductas definitivamente ya no forman parte de una crianza adecuada, pero que muchas de las veces tememos decirle a papá y mamá que las cosas ya no son así, y seguimos metidos en esa dinámica inadecuada al día de hoy. ¿Qué nos puede decir a manera de conclusión para que sobre todo los niños, las niñas y los adolescentes no sean objeto de esa violencia vicaria en contra de la mujer? La educación y la formación familiar ha venido también, y como dice, lo principal es aprender a poner límites a las personas que amamos, porque muchas de las veces, como amamos a estas personas, ya sea mamá, papá, hijo, la pareja, pues permitimos ciertas conductas, ¿no? Y esas conductas se vuelven repetitivas. Principalmente como mamá y con papá a veces tienen ideologías completamente diferentes o opuestas a las que actualmente tenemos. Esto no quiere decir que vamos a generar un cambio en su forma de pensar, pero lo que sí podemos hacer es respetar su forma de pensar, pero nosotros no ceder con lo que nosotros hemos experimentado, hemos creado nuestra ideología, sino mantenerla, pero con unas bases, porque muchas de las veces nosotros podemos expresar lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, pero ¿qué pasa? Nosotros es en base a la experiencia que hemos tenido. Esta situación puede generar un conflicto como seres humanos. Entonces, ese es principalmente lo que es el respeto. Respeto a tu ideología, pero también respeto a la mía. Bien, antes de concluir, psicóloga,
¿cuál es en la actualidad la dinámica que el varón, que nosotros hombres debemos tener hacia la mujer, hacia la mamá de nuestros hijos, hacia nuestra pareja? Pues simplemente inclinarnos hacia lo que son valores, ¿no? Esencialmente al respeto. Las dinámicas son diferentes, va a influir mucho en nuestro primer entorno, cómo nos vamos a estar relacionando en nuestra familia. Entonces, esta parte es importante, el saber cómo poder poner lo que son los valores, cómo poder meter lo que es el respeto esencialmente para una mejor convivencia, tanto con nuestros padres, con nuestros hijos y con nuestra pareja. Pues psicóloga, muchas gracias por esta información, por esta participación. Un gusto. Gracias. Pues amigos, amigas, ya lo escucharon ustedes, violencia vicaria. ¿Qué características tenemos nosotros como varones donde propiciamos, hacemos esta violencia vicaria? ¿Qué características tiene mamá donde permite, donde ha traído seguramente o de alguna circunstancia que le da el aguantar, ¿no? Como era a la vieja escuela? La dinámica de hoy es diferente, es una igualdad, es una equidad, es una convivencia sana, pero sobre todo una convivencia que se va a ir construyendo desde la pareja misma, ni como los tuyos ni como los míos. Vamos a construir, vamos a deconstruir lo que nos enseñaron para que nuestros hijos tengan una forma de vida diferente y sobre todo un desarrollo psicológico y emocional lo más adecuado posible. Y digo lo más adecuado posible porque tú que nos estás viendo, muy seguramente si eres papá o eres mamá, nadie nos enseña, pero hay que tratar de visualizar y de enseñar a los hijos de la mejor manera, que la familia, que la pareja, que los hijitos son hermosos, preciosos, te cambian la vida, aunque a veces dan ganas de tirar la toalla, pero lo cierto es que los hijos te dan todo eso precioso, todo hermoso, porque la vida es bonita, porque esa convivencia debe serlo así. Y no nos olvidemos, amigos, amigas, la responsabilidad que implica ser papá y mamá. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que esto es Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho.